a continuar con la presentación del tema de reparación de estructuras de hormigón y mampostería, haciendo un breve repaso de la clase de ayer. Recordamos que dijimos que para la reparación de estructuras de hormigón y mampostería enseñamos una metodología sería un resumen de ver, juzgar y actuar. Ver, o sea, detectar los problemas. Juzgar, o sea, es determinar las causas que dan lugar al problema que estamos encontrando. Y actuar significa elegir una técnica de reparación que está ligado a una solución, o tomar una solución que siempre es técnico-económica, que depende de los materiales y las técnicas y los equipos disponibles y de la mano de obra que esté capacitada, encontrar la solución adecuada o la mejor solución desde el punto de vista económico y técnico. Dijimos que lo primero que hacíamos para detectar los inconvenientes era, y desde el punto de vista didáctico, era una clasificación de los problemas que podíamos encontrar, que podían ser de tipo superficial, cuando estaba afectada el hormigón en una superficie en 2 dimensiones plana, importante, y donde la profundidad del deterioro no era mayor al recubrimiento de armaduras. Luego hemos encontrado discontinuidades locales que eran defectos, ¿no es cierto?, donde el material perdía continuidad, como problemas, por ejemplo, de hormigonados. Luego habíamos hablado también de la clasificación de fisuras y grietas, que eran elementos lineales producidos por tensiones de tracción perpendicular en los bordes de la fisura o de la grieta, y que la separación entre uno y otro, desde el punto de vista convencional, es que la fisura tiene un espesor menor a 1 milímetro. De 1 milímetro más ya le llamamos grieta. Luego estaba la falla de los elementos por algún colapso o un esfuerzo puntual importante. Y por último, la corrosión de los metales. Siempre trabajamos tanto en hormigón armado como en mampostería estructural. Trabajamos siempre con elementos a la mampostería. Está confinada por elementos de hormigón armado que le confieren ductilidad. Entonces, la corrosión de metales está referido siempre al acero de refuerzo de hormigón. Dijimos que esos deterioros tenían en principio consecuencias que de más leves a más graves estaban un segundo. De más graves a más leves estaban referidas a la parte estética, en primer lugar. En segundo lugar, si continuaban en el tiempo, podían afectar la durabilidad del material, de nuestra mampostería, de nuestro hormigón. Si el proceso continuaba, podía haber una influencia en la seguridad, por ejemplo, desde el punto de vista de que si hubo agrietamientos o las fisuraciones se continuaban en el tiempo, podíamos llegar a tener inconvenientes con la pérdida de secciones efectivas y por tanto afectaban nuestros coeficientes de seguridad. Y por último, si el proceso avanza en un grado importante, podía llegar a ser peligroso desde el punto de vista de la estabilidad del elemento. Bien. Habíamos pasado luego a clasificar las causas. Las causas podían ser fallas de diseño, fallas en la ejecución, por uso inadecuado o por falta de mantenimiento.
Las más graves de todas estas, o sea, son en secuencia, digamos, en etapas de la concepción de nuestra obra. Las fallas de diseño, en la etapa de diseño, son las más graves de todas y las más caras de corregir, porque son fallas como de base, de diseño, por así decirlo, serían problemas en el ADN de la obra. Entonces, son las más complicadas. Y bueno, estas están referidas a principalmente a cuando hay estudios preliminares deficientes, mala evaluación de las acciones a las cuales nuestra estructura se va a ver sometida, no solamente a las solicitaciones sobre la estructura, sino también a la acción del medio ambiente sobre la misma. Diseño erróneo o especificaciones de construcción incompleta, especificaciones técnicas incompletas. La segunda etapa, que era la ejecución incorrecta, comprendía el uso de materiales defectuosos. O sea, nosotros en la etapa del proyecto hemos diseñado teniendo en cuenta materiales de ciertas características. En los planos siempre debe figurar la calidad del hormigón, la calidad del acero, la calidad del mampuesto, la calidad del mortero. Y si esos materiales no responden a las especificaciones, vamos a tener inconvenientes de uso. Han habido casos en obras en las cuales han habido, por ejemplo, problemas con los áridos, que uno diría, empleando áridos lavados, y no debería tener problemas, pero resulta que en una cantera lavaban los áridos con un agua que luego reciclaban. Entonces, finalmente, el agua concentraba muchas sales y los agregados finos, las arenas que se colocaban en los hormigones, tenían un contenido excesivo de sales y después los hormigones no daban la resistencia especificada. Esto por citar un ejemplo, o sea, el problema puede estar en el material defectuoso, puede estar en el cemento, que por ejemplo estuviese vencido, cosa que es muy difícil hoy porque normalmente se emplea hormigón elaborado, pero si se hiciera en obra y de repente se comprara en algún lugar que tuviera un cemento viejo, vencido, podríamos tener un problema de un cemento defectuoso. Los áridos deben ser de canteras reconocidas. El agua tiene que ser... Hay alguien que con el micrófono encendido por ahí. El agua tiene que ser potable. Esto parece algo de perogrullo, pero en obras alejadas, de repente el agua hay que transportarla en tanque y tiene que ser agua potable. Por allí, si se usa agua de alguna perforación en zona, en el campo, esa agua hay que analizarla porque los contenidos de sales pueden hacer que cambien totalmente las propiedades de los hormigones. Y en el caso de los mampuestos, bueno, siempre tiene que ser ensayado el mampuesto en algún laboratorio para garantizar su calidad. Los segundos son de ejecución incorrecta, son los procedimientos defectuosos, fundamentalmente son procedimientos constructivos defectuosos. En la mampostería puede ser que hubiese una ejecución incorrecta por la cual la mampostería no estuviera a plomo o no estuviera alineada. O sea, ustedes cuando la mampostería se construye, se hace en forma artesanal, pero se usan reglas que están perfectamente verticalizadas y unos hilos de estanza que están perfectamente horizontalizadas, de tal manera que uno construye una pared que tiene que ser perfectamente plana y perfectamente vertical. Siempre se fija en tolerancia. Cuando se hacen especificaciones de obra minuciosas, siempre existen tolerancias dimensionales porque es muy difícil construir en la construcción tradicional, que se hace todo artesanal, construir con perfección. Entonces, siempre en las especificaciones existen tolerancias. Por ejemplo, en las mamposterías sería para el plomo, para la verticalidad. En el caso de los moldes de hormigón, lo mismo, hay tolerancia en cuanto a dimensiones y en cuanto a la ortogonalidad de las paredes unas y otras y en cuanto al plano. No obstante, esto que yo menciono, que parece algo
muy simple. En las obras siempre hay errores. Ustedes, de hecho, si miran en sus propias casas, cuando miran el piso, los cerámicos, que son piezas industrializadas, que están perfectamente hechas y moldeadas, son normalmente los delatores de la falta de escuadra entre las paredes de la construcción. Si miran los bordes, cuando vean los recortes, se van a encontrar que por allí eso marca la falta de ortogonalidad en las paredes. Hay veces que ese problema puede ser un problema del terreno, que el terreno no tiene los lados perfectamente paralelos o ortogonales, pero muchas veces son problemas de replanteo en la obra o al momento de construir, de falta de plomo. ¿En qué nos puede afectar la falta de plomo? Bueno, se pueden inducir en las cargas verticales o las montas de plomo. Tendrían que ser muy groseros para ser, digamos, un inconveniente, pero siempre hay que trabajar dentro de tolerancias, o sea, tratando de que las paredes estén planas, verticales y a escuadras una de otra. En el caso del hormigón, la colocación se debe hacer una buena especificación de compra, especificando resistencia y asentamiento, y en el caso de uso de fluidificantes, digamos, para simplificar la colocación o para hacerla más perfecta, también las dosificaciones correspondientes. Tamaño máximo de agregados, relación agua-cemento, empleo de fluidificantes son cosas que deben estar perfectamente especificadas en la compra. Todo esto se logra efectuando un buen control de calidad. Cuando hay ausencia de control de calidad, no se puede garantizar los materiales que se colocan, ni las propiedades de los mismos, y por tanto tampoco la resistencia frente a las acciones a las cuales el edificio puede haber sometido, y a su vez tampoco se va a tener certeza de la durabilidad, porque de repente podemos encontrarnos con compuestos que no solamente deban tener una adecuada resistencia, sino que además en su composición no tengan demasiadas sales, de forma tal que luego en el tiempo las sales aparezcan y el material se degrade nada más que por el paso del tiempo. Entre las causas también, la clasificación, teníamos el uso inadecuado, cuando se cambiaba el destino, por tanto variaban las cargas y eso daba lugar a problemas, o condensación, mal uso, y adicionalmente a esto también tenemos la falta de mantenimiento, como otro de los problemas. O sea, nosotros no tenemos una cultura de la prevención, o sea, cualquier tipo de estructura, puentes, diques, edificios, viviendas, deben ser inspeccionadas periódicamente y se deben efectuar todos los trabajos preventivos para el correcto funcionamiento y para el mantenimiento de los mismos. Vamos a empezar a ver en un minuto, voy a hacer un pequeño break en los materiales, y ya con eso empezamos la clase de hoy. Luego de esta introducción, los materiales empleados para la reparación. Un segundo, por favor. Hola, continuamos. Bueno, como lo que vamos a reparar son estructuras de hormigón armado y de mampostería, los materiales tradicionales, los materiales empleados en reparación son fundamentalmente morteros, hormigones, acero y resinas sintéticas. Los morteros
Recordemos que la definición es un elemento que tiene un agregado fino o mediano, que es arena, y un material cementante y agua. Están compuestos de un agregado fino, es un cemento, que es el cemento Portland, lo tradicional, y agua. En el caso de los hormigones, se agrega un agregado, o sea, hay un agregado grueso, un árido grueso, que, digamos, con uso distinto. El mortero se emplea, digamos, en la mampostería. En cambio, el hormigón se emplea para reparar estructuras de hormigón armado. En el caso de estructuras de hormigón armado que pueden ser reparadas con morteros que tienen características especiales de tener muy alta resistencia, cuando los volúmenes a reparar son pequeños, se pueden efectuar reparaciones de estructuras de hormigón con morteros. El caso típico son en empresas constructoras que hacen barrios de interés social, como son las obras del IPB, que cuando se desencofran normalmente las estructuras de hormigón siempre aparecen pequeñas imperfecciones en el colado, y bueno, siempre hay una cuadrilla que va efectuando lo que le llaman retapar, que es sellar esas imperfecciones, para lo cual usan morteros cementicios de cemento de arena en proporción 1:3. Bien. Los morteros, dije yo recién que podían ser, según lo clásico o lo tradicional, el mortero de cemento Portland. Normalmente en reparación no se usan morteros que se llaman mixtos, que es cuando se tienen dos aditivos, como cuando se construye mampostería, que se usa mortero de cemento Portland y cal. Directamente cuando se efectúan reparaciones, los morteros son con un solo cemento, que es cemento Portland. Alternativamente existen los morteros epoxi, que ya vamos a hablar de ellos enseguida. Los hormigones empleados en reparación son hormigones llamados convencionales o modificados. Los convencionales son los de agregado fino, agregado grueso, o sea, una cierta curva granulométrica adecuada a los volúmenes en los cuales se va a efectuar la reparación, con cemento Portland y agua. Eventualmente puede ser, y es conveniente en la reparación de estructuras del hormigón armado, modificar algunas propiedades, para lo cual se emplean aditivos. Y esos serían los hormigones modificados. En cuanto a los materiales de reparación, lo tradicional son el acero, que en la construcción se usa en barras, en mallas electrosoldadas y eventualmente en chapas de acero. Ya vamos a ver lo que se llama el betón plaqué, en la reparación con chapas de acero. Y por último, las resinas sintéticas, que son básicamente materiales producidos químicamente, muchos de ellos derivados del petróleo, como los compuestos epoxídicos y los morteros epoxi con el agregado de algún inerte inorgánico, un filler, y los selladores elastoméricos empleados para reparación de juntas. Respecto a morteros y hormigones, decimos que el cemento Portland a utilizar va a ser un cemento Portland común, normal, o cemento puzolánico. Cuando estemos ante la posibilidad del ataque del hormigón por sales del terreno o en ambientes marinos, es conveniente la utilización de cementos puzolánicos. El cemento puzolánico es un cemento Portland normal con donde se reemplaza o se agrega una puzolana, que es una arcilla natural, que lo hace más resistente al ataque de las sales. Cuando se utilice cemento Portland puzolánico, debemos tener cuidado porque toma resistencia en forma más lenta que el cemento Portland normal, pero la resistencia final es la misma, o sea que no hay inconveniente en usarlo. Sí hay que tener inconveniente en los desencofrados. Con respecto a los áridos empleados en reparación, deben ser áridos
limpios, sanos, sin impurezas, lavados. Y lo importante aquí, aparte del estado de los mismos, de que sean lavados, de que no sea una roca que esté deteriorada o atacada químicamente, también resulta importante el tamaño máximo. Cuando se va a hacer reparación, el diámetro máximo del agregado es importante porque para poder llenar perfectamente los lugares donde se va a colocar hormigón, el tamaño máximo del agregado es muy importante. Con respecto al agua, el agua tiene que estar libre de sales y de materia orgánica, porque ambas interactúan químicamente o interfieren en las reacciones químicas del agua con el cemento y pueden modificar totalmente las propiedades, incluso anular las propiedades resistentes del cemento Portland. En este punto, el agua potable es totalmente adecuada y si como les dije antes, si usara agua de alguna perforación, porque estamos muy alejados de zonas donde hay agua potable, siempre deberá ser hecho análisis químico del agua para comprobar la presencia de sales o de materias orgánicas. ¿Qué es importante para los morteros y hormigones? Es muy importante tener en cuenta las propiedades que derivan de la dosificación. Ustedes saben que la dosificación de los morteros y hormigones está dado fundamentalmente por una curva granulométrica, que lo que buscamos para tener una adecuada resistencia es que esa curva sea compacta, donde los áridos más pequeños vayan llenando las oquedades o los intersticios que dejan los áridos más grandes, y finalmente la pasta de agua y cemento sea la que termine cementando y construimos de esa forma una roca artificial, que es el hormigón armado, que tiene una excelente resistencia y que permite ser utilizado y moldeado por el hombre a gusto. Entonces, esa dosificación, tanto de sus áridos, de sus inertes, como de la relación de la cantidad de cemento y la relación de agua para que reaccione con el cemento, es muy importante y define propiedades muy importantes de los morteros y los hormigones, como son la resistencia. O sea, siempre es importante que el mortero, o sea, nosotros podemos ensayar el hormigón que se va a reparar, y siempre nuestra reparación será con un hormigón de resistencia igual o mayor a la resistencia del hormigón original. Entonces, es importante hacer pastones de prueba, conocer exactamente el material que se va a colocar y conocer el material que se va a reparar, de tal manera de usar el material apropiado. También es importante una propiedad que se llama trabajabilidad, que de alguna manera es la posibilidad de poder moldear ese hormigón con facilidad para poder ese volumen que se va a rellenar, donde se va a colocar ese hormigón de reparación, se puede hacer con facilidad. Con facilidad se pueda rellenar su espacio, porque ya no son obras nuevas, sino que se trabaja con un poco más de complicación. Entonces la trabajabilidad debe ser adecuada al trabajo a realizar. Otra propiedad importante es la retracción. Ustedes saben que el hormigón, luego de iniciar el proceso de fragua, cuando empieza el endurecimiento, experimenta cambios volumétricos, que son lo que llamamos retracción. Entonces, eso depende de los áridos, depende de la relación agua-cemento, depende del tipo de cemento. Entonces, es algo que debe ser controlado, porque si tenemos retracción, probablemente vamos a tener problemas al llenar, como estamos llenando no un molde nuevo, sino estamos haciendo una reparación de alguna discontinuidad o reemplazo de alguna pieza, de tal manera que mantener controlados los fenómenos de retracción. Y luego, la adherencia. O sea, nosotros tenemos un hormigón de etapa distinta. O sea, tenemos un hormigón nuevo con el que estamos reparando, un hormigón viejo que tiene, o anterior, que tienen diferencia de edad y por tanto tienen resistencias diferentes por su misma
antigüedad. Entonces es muy importante lograr que exista una perfecta adherencia entre el hormigón nuevo y el hormigón viejo, o sea, el nuevo el que vamos a colocar. Para poder lograr la modificación de las propiedades de los morteros y hormigones, hacemos uso de aditivos. Los aditivos son muy importantes y muy prácticos y muy útiles, y hay muchos o múltiples fabricantes de aditivos. Normalmente son empresas especializadas que proveen aditivos con distintas propiedades. En el caso de los morteros usamos plastificantes, se llama plastificante en inglés. Mortero se llama plaster. Entonces, plastificantes son materiales que agregados al agua de amasado del mortero le confieren una trabajabilidad. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna escuela técnica o alguna vez ha tenido ocasión de usar una cuchara de albañil y de manejar un mortero de cemento Portland puro. Es un mortero que se llama resistencia elevada, que no tiene cal ni ningún plastificante, y es un mortero que es difícil de manejar, es duro, es áspero, con la cuchara. Cuando agregamos cal, la mezcla se vuelve más fluida, más fácil de manejar para el albañil que coloca la mampostería, resulta más fácil. Bueno, esto que lo hace normalmente originalmente el mortero con cal, también se puede lograr con algún aditivo químico. Así que, por ejemplo, existen los cementos de albañilería, que es un cemento Portland que ya tiene un agregado de plastificante, de tal manera que para preparar el mortero resulte más fácil. Una cosa que hay que decir siempre, y lo repiten, ustedes ya lo deben saber de las materias de ensayo de materiales, es que siempre que uno, cuando hace hormigón, siempre tiene que diseñar la mezcla, o sea, tiene que haber una curva granulométrica, una relación agua-cemento, se tiene que analizar los áridos y analizar el agua y analizar el cemento. Asimismo, cuando se pretende emplear aditivos, se tiene que hacer siempre ensayos sobre los aditivos, porque, digamos, modifican algunas propiedades en la dirección que nosotros queremos, y hay otras propiedades que se ven perjudicadas o menoscabadas o demoradas en el tiempo. Entonces los aditivos siempre tienen que ser ensayados. Es importante usar aditivos de marcas reconocidas, de laboratorios tradicionales, de industrias producidas industrialmente tradicionales, de tal forma que garanticemos su uso y el uso en nuestros hormigones o morteros, y en el tiempo que esas propiedades se conserven. Entonces siempre los aditivos tienen que ser usados, así como tenemos que ensayar los hormigones, ensayar áridos, analizar el agua, ensayar el cemento, ensayar el hormigón. Cuando se emplean aditivos, con más razón se deben hacer bastones de prueba, o sea, y obtener probetas y ensayar las propiedades. Entonces decíamos que el plastificante es para la probeta de mortero, para el mortero. Las probetas de mortero son distintas de las probetas que se usan para ensayar hormigón. A ver si alguno de ustedes me puede contestar las dimensiones de la probeta de hormigón y de la probeta que se emplea para ensayar mortero. Alguno que lo sepa. Las de hormigón son cilíndricas de 15 por 30, o sea, 15 de diámetro, y las de mortero son cúbicas de 70 milímetros por 70 por 70. Sí, casi bien, son de 5 por 5, 2 pulgadas por 2 pulgadas. Digamos, un cubo de 2 pulgadas de arista. Bien, pero está bien la idea, o sea, son diferentes. Lo que me interesaba es que sepan que se hacen en forma distinta.
Les decía que el mortero que le da fluidez, y que el aditivo que le da fluidez al mortero de albañilería se llama plastificante, y en el caso del hormigón armado, el que le da fluidez se llama fluidificante o superfluidificante. Adicionalmente, o sea, ¿qué me permite el fluidificante? Es como si yo le hubiera puesto más agua al cemento. O sea, el asentamiento, ustedes saben que con el cono de Abraham se hace ensayo de asentamiento, y el asentamiento está ligado siempre a la resistencia de morteros, hormigones, con la mismos áridos, mismo cemento, y variando la cantidad de agua, vamos a tener asentamientos diferentes y resistencias diferentes asociadas al asentamiento. Entonces, normalmente se usan hormigones convencionales, sin aditivos. Uno de los ensayos que se puede hacer con mucha practicidad en obra es el ensayo del cono de Abrams. O sea, cuando estoy encofrando, cuando estoy colocando el hormigón, tomo algunas muestras, armo un cono de Abrams, ensayo de asentamiento, registro el asentamiento. Eso me funciona como un muy buen predictor de la resistencia que va a tener el hormigón que estoy utilizando. Ahora, si yo empleo fluidificante, los asentamientos ya no son comparables, porque puedo tener un gran asentamiento con una excelente resistencia, gracias al empleo del fluidificante. A ver, un segundo, por favor, si alguien está pidiendo ingresar. Bien. Entonces, esto es gracias al empleo fluidificante. Tiene una propiedad adicional en los fluidificantes, por lo menos los de Sika, como el Sikament, que es muy conocido comercialmente, muy utilizado, y es que además de ser un fluidificante, también funciona como un acelerador de resistencia. Me permite obtener a los 7 días la resistencia de los 14 días, un trabajo de un endurecimiento más rápido. Lo cual, para las empresas constructoras, cuando hacen viviendas repetitivas, como son los barrios del IPB, la vivienda de interés social, que normalmente las empresas construyen con losas macizas de hormigón armado, permite reciclar más rápidamente los moldes, o sea, los encofrados, para emplearlos en otras viviendas. Es decir, permite la rotación más rápida de los encofrados. También, y en reparación es muy importante, los aditivos que funcionan como expansores. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen que la masa, por una reacción química, incluyen algunos gases, hacen que el mortero o el hormigón tenga un aumento de volumen. Estos tienen que ser usados con mucho cuidado, siempre ensayados. Se usan mucho los aditivos expansores, por ejemplo, cuando se hacen submuraciones. O sea, cuando es necesario construir bajo cimientos de obras existentes, elementos de hormigón que permitan llevar el cimiento a una profundidad mayor. O sea, cuando hay que profundizar una cimentación. Entonces yo necesito trabajar bajo otro elemento de hormigón, necesito que se llene perfectamente. Entonces, en esos casos puedo colocar hormigones con aditivos expansores, pero siempre es recomendable dejar ventanas de tal manera que ese hormigón, cuando experimente volumen, pueda expandir hacia un lugar donde nosotros lo tenemos especificado, porque si no puede llegar a generar fisuraciones o asentamientos o elevamiento de las construcciones existentes. También existen aditivos que funcionan como... Sí. Una pregunta. Y sobre los expansores, ¿qué tanto aumenta el volumen del hormigón, digamos? O sea, ¿en qué medida? Lo hacen de manera importante, de tal forma que hay algunos de estos expansores que se pueden usar también para demoliciones. Podés colocar, así como en la roca colocás explosivos, haces una secuencia, un dibujo de perforación. Podés usar estos expansores y parten una roca o parten un bloque de hormigón. De hecho, si lo colocaras bajo un cimiento y no dejaras
alguna ventana lateral o algún embudo lateral para que una vez que llene todo pueda ir hacia esa ventana, podría tener el problema de que pueda llegar a fracturar el cimiento. Tiene un poder expansor muy importante. No sé si está contento. Bien, gracias. Sí, gracias. Bien. De hecho, hay un producto que comercialmente se llama Beton Mite. O sea, que es una mezcla de betón, hormigón en alemán, y mite, que sería como la terminación de la dinamita, que se usa para demoliciones. Que se hace un proceso como cuando se parten bloques de piedra, el que se usa para revestimientos. Hacer perforaciones con brocas y llenar estos expansores, de tal manera que armamos una red de fisuras para que se rompa perfectamente el hormigón, para demoler. Por ejemplo, si tuvieras que demoler volúmenes de hormigón importantes. Es una alternativa al uso de explosivos. Bien, los otros aditivos que podemos usar son aceleradores y retardadores de fragüe. ¿Por qué son importantes estos? Porque, bueno, hay veces que trabajamos en climas muy fríos, entonces necesitamos que el proceso de fragüe se acelere, y hay veces que, al revés, el clima es muy caluroso, entonces necesitamos que no se alargar, retardar el inicio del fragüe para poder trabajar a la velocidad adecuada. Todos cuando se usan, vuelvo a repetir, estos aditivos siempre hay que hacer probetas, un número importante de probetas en mezcla con el empleo de estos aditivos y ensayar. Yo siempre digo, un referente que tiene comercialmente, porque tiene representación en casi todas las provincias, es Sika. No que yo le haga la propaganda, hay muchas marcas muy buenas, pero una de las más serias y que es de origen suizo y está extendido con representaciones en todo el país, es Sika, para todo este tipo de aditivos. También hay aditivos incorporadores de aire, que lo que generan son pequeñas burbujitas muy chiquitas que se llaman micelas, que lo que hacen es, se incorporan a la masa del hormigón durante el proceso de amasado, y lo que generan es que en la red de microfisuras que tiene el hormigón, estos tubos cortan, estas burbujas cortan esas pequeñas microfisuras, funcionan como tubos capilares, donde el agua del suelo podría pasar, o el agua de un ambiente marino, de un muelle, o la pared de una obra hidráulica, podría el agua agresiva incorporarse o penetrar en la masa del hormigón y atacar las armaduras. Con estos incorporadores de estas pequeñas micelas, burbujitas, interrumpen esos tubos capilares y bloquean la entrada de agua a la masa del hormigón. Recuerden que el agua capilar tiene la posibilidad de subir a alturas muy importantes, o sea, no está regida por la presión atmosférica, entonces puede subir a alturas muy importantes. Entonces, con estos incorporadores de aire bloqueamos, son interesantes de ser usados en ambientes agresivos porque provocan un blindaje, por así decirlo, del hormigón. Y finalmente tenemos los aditivos llamados puentes de adherencia, que lo que hacen es crear una interfaz que mejore la adherencia entre hormigones de distintas edades, que para el caso nuestro, que son las reparaciones de estructuras, son muy importantes para que haya una perfecta adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo hormigón. Luego tenemos los sistemas epoxídicos. Los sistemas epoxídicos son productos químicos que están compuestos normalmente por una resina y un endurecedor, y adicionalmente puede haber una arena de cuarzo. ¿Por qué se usa cuarzo? Porque es de los varios más duros que hay, es bastante común y bastante barato. Tiene una muy alta resistencia. Ustedes recuerden que en la tabla de dureza el cuarzo es uno de los materiales más duros. Y como las resinas tienen resistencia muy elevada, es el árido ideal, porque es inerte, no va a reaccionar químicamente con la resina.
y tiene una gran resistencia. Entonces, es la posibilidad de agregar un inerte que me abarate la mezcla y que la resistencia no baje. O sea, yo podría agregar alguna otra, por ejemplo, una arena fina o una arena mediana, pero siempre las arenas del río tienen algún porcentaje de alguna arcilla que sería un inconveniente. En cambio, esta arena de cuarzo, como está obtenida por trituración del cuarzo, es totalmente cuarzo 100%, de muy alta resistencia y totalmente inerte para ser usado con aditivo epoxídico. Estos sistemas epoxídicos son novedosos, pero ya están totalmente empleados con mucha frecuencia en todas las obras. Se emplean, como digo, como puente de adherencia, se emplean también para elementos de reparación de estructuras, con mortero epoxi. Se puede colocar estos mismos elementos para llenado de grietas y fisuras. Se colocan a presión o se colocan por gravedad. Y también se utilizan mucho combinados con fibras sintéticas para reparación. O sea, funcionan como el elemento que adhiere a secciones de hormigón, resinas sintéticas, fibras sintéticas, de tal manera que se pueden producir, por ejemplo, refuerzo en secciones de columna, o sea, funciona como si fuese un estribado, un confinamiento. Estos sistemas de epoxi también permiten ser adheridos a losas existentes para fijar malla de fibra de carbono, que funciona como una armadura extra. Entonces conseguimos que losas existentes aumenten su capacidad de carga como si se hubiera aumentado la cuantía de acero. O sea, que son utilizados con mucha frecuencia en la actualidad, en puentes, en obras, en edificios, etc. ¿Qué propiedades deben tener los sistemas epoxídicos? La propiedad muy importante es la viscosidad. La viscosidad es el equivalente a lo que habíamos llamado antes en los morteros o en el hormigón la trabajabilidad o la fluidez. La viscosidad se mide por un ensayo de viscosidad que se trata de hacer pasar por un área determinada, un volumen determinado de la resina epoxi, tomando el tiempo. Obviamente, cuando es más viscoso, pasa más lentamente, y cuando es menos viscoso, lo hace con mayor rapidez. La viscosidad es importante porque para ser colocados estos sistemas epoxi en trabajo de reparación, la viscosidad va a dar la mayor facilidad para colocarlo o no. Otra propiedad importante es la velocidad de la reacción química, que es equivalente al tiempo de fragüe. Nosotros, para que ustedes lo imaginen, todos lo hemos utilizado en algún momento en nuestra casa, porque bueno, es justamente el poxipol, la poxilina, son sistemas epoxi. Son dos resinas que vienen separadas y que al momento de mezclarlas se inicia una reacción química que termina con un endurecimiento. Entonces la velocidad de reacción va a dar hay un momento en el cual estos elementos o estas pastas o estas masillas son moldeables, hasta un cierto momento en el cual ya no son más moldeables, que es el equivalente al momento de fragüe. Y de ahí en más ya no podemos trabajar más con este elemento, tenemos que preparar una cantidad nueva. Entonces esa velocidad de reacción es importante porque me va a dar el tiempo de colocación que tengo del sistema epoxi en el lugar de reparación. Esto se puede manejar variando la proporción según las especificaciones del fabricante entre la resina y el endurecedor. Otra propiedad importante es la retracción. Normalmente estos elementos no tienen, o sea, todos los sistemas cementicios, independientemente del cemento que tienen,
experimentan alguna variación volumétrica, que es lo que nosotros llamamos retracción. Normalmente tienen tendencia hacia la disminución del volumen. Entonces, para nosotros es importante evaluar la retracción, que son los cambios volumétricos entre el momento en que esto es colocado, que es una pasta, y el momento del endurecimiento del mismo. O sea, que el cambio volumétrico no sea sensible, no sea importante. Más, debería ser lo posible. Otras dos propiedades importantes son las características de resistencia y de deformabilidad. Son las propiedades mecánicas y elásticas de nuestro mortero epoxídico, que deben ser similares a las del hormigón, y la resistencia debe ser igual o mayor. Y otro punto importante es la sensibilidad térmica de estos materiales sintéticos. Normalmente hay que ver cómo la temperatura afecta sus propiedades. Así como el hormigón experimenta cambios de dilataciones y contracciones con el aumento o disminución de la temperatura, tenemos que analizar estos sistemas de epoxi qué sensibilidad tienen al cambio de temperatura, para lo cual es necesario evaluar las amplitudes térmicas a las cuales la obra que vamos a reparar se va a ver sometida. Bien, analizando un poco los materiales de reparación, siguen las técnicas de ejecución del trabajo de reparación. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento. Hola. No, ninguna, ingeniero. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algún alumno quedó fuera? Porque no me ha aparecido nadie que quisiera entrar nuevamente, quisiera agregar todos los que me lo han pedido. Tenemos 54 en este momento. Bien. No hay nadie más para ser agregado, ¿verdad? Bueno, respecto a las técnicas de reparación, de ejecución, lo primero que se hace es un trabajo de preparación. O sea, el elemento que tenemos que reparar, hay que adecuar la superficie o el volumen de lo que se va a tratar. Entonces, los trabajos de preparación incluyen demolición, que puede ser efectuada de forma manual. O sea, tengo que decirles algo previo sobre las técnicas de ejecución, y es que muchas veces el tipo de reparación surge de una solución técnico-económica, que en el tiempo, que en distintos momentos tienen una influencia distinta. O sea, como son soluciones técnico-económicas, yo tengo que ver los materiales que tengo disponibles, la mano de obra que tengo disponible, el equipo que tengo disponible y los costos de cada uno de estos ítems. Y eso me va a llevar a elegir la mejor solución con un costo adecuado que estemos dispuestos a pagar. Entonces, por ejemplo, la demolición puede ser mecánica o manual. Mecánica, digamos, puede ser con equipos pequeños, individuales, puede ser con grandes equipos. Entonces, hay momentos en los cuales la demolición manual puede ser lo más barato, y otros en los cuales se puede usar una demolición mecánica con equipos importantes. En la antigüedad, o sea, hablamos de 50, 60 años atrás, no había muchos equipos de demolición y todos los trabajos de demolición se hacían en forma manual.
Eventualmente, por ahí se usaban explosivos, pero distintos de los explosivos plásticos actuales, se usaba dinamita. Si ustedes ubican el edificio de Ingeniería Química, que es donde está el decanato de la Facultad de Ingeniería, ahí anteriormente había una bodega que en su momento, cuando se hizo la demolición de la bodega, o de los restos de esa bodega, la demolición se hizo con explosivos, con dinamita, digamos, con mecha, o sea, por un método tradicional. Teníamos justo en esa época, había un profesor que había sido un profesor inmigrante que había estado en la Segunda Guerra Mundial y tenía experiencia era ucraniano, experiencia en voladura de puentes con explosivos. Entonces él fue el que se ocupó de hacer la demolición, en este caso con explosivos. Quiero decir con esto que en la medida que se van usando equipos distintos y están disponibles y son accesibles, las técnicas cambian. Hoy día existen muchos equipos manuales que son eléctricos. Ustedes deben haber visto esos martillos electromagnéticos para demolición manual. También hay equipos más pesados que son neumáticos, como esos que ustedes van a encontrar demoliendo el pavimento cuando hace alguna reparación, se hacen reparaciones de pavimento. Y hay otros que, para ser menos ruidosos, en vez de usar agua, en vez de usar aire comprimido, usan un líquido, un aceite, que son hidráulicos. Hacen el mismo efecto, pero con un aceite que obviamente lo recuperan y lo tiran. Tiene la ventaja de ser menos molesto para el ruido ambiental. Demolición manual se hace también con punta y masa. En muchas obras pequeñas el trabajo es manual. Hoy día también se ha generalizado mucho el alquiler o el arriendo de equipos, de herramientas, y bueno, uno puede contratar el alquiler de algún martillo eléctrico de estos, que simplifica el trabajo, lo hace más rápido y más preciso. También otro trabajo otra forma de preparación de superficies es el arenado. El arenado, tenía yo por acá un equipo de arenado. Ahí ven la imagen esta, cambio de pantalla. Sí, ¿sabes? Sí. Ahí se ve un equipo completo móvil de arenado. O sea, se ve el operario con todo el pantalón, calzado de seguridad, guantes, máscara, casco. Y el equipo es un equipo portátil que se puede mover. El arenado funciona normalmente por aire comprimido. Se usa alguna arena de geometría uniforme. Y bueno, funciona como si fuera un esmerilado. Sirve para desbastar o desgastar superficialmente, o limpiar hormigón, pinturas, óxido, etc. Se puede usar tanto para remover oxidación de armadura como para eliminar elementos sobre superficie de hormigón cuando se tenga que hacer puentes de adherencia entre una capa y otra. También está lo que se llama la hidrodemolición, que es con agua a altísima presión y el agregado de algún inerte. Se trabaja parecido al arenado, pero en vez de ser con aire comprimido, es con un líquido comprimido, y esto, bueno, nos permite, ahí se ve que están limpiando unas estructuras de acero para ser reutilizada o empalmada o reparada, quitándole pintura, óxido, grasa, etc. También en ambientes portuarios, donde hay ataque de sal, ahí estamos viendo una reparación de una obra portuaria, de un muelle. Se pueden ver varias cosas, hay destacados, ¿no es cierto?, donde se deprime la superficie del agua para poder trabajar en contacto con la superficie de hormigón, y se está haciendo una hidrodemolición para remover el hormigón que esté deteriorado y proceder luego con hormigón proyectado a efectuar la reparación. También
Existen equipos de escarificado superficial y esto permite, por ejemplo, en pisos de hormigón armado o en pavimentos, hacer un tratamiento superficial de lo que ya existe, de tal manera de poder esas superficies quitar los recubrimientos, la parte superior, la que esté deteriorada, para luego colocar un puente de adherencia y colocar una nueva capa de hormigón. Ustedes muchas veces deben haber transitado por pavimentos escarificados. Si han ido a Mendoza, hay algunos tramos donde se espera, donde están por colocar capas superiores sobre hormigón, pavimentos existentes, y eso lo hacen con grandes equipos. Este es un equipo manual, móvil, de escarificado, pero cuando se hacen en pavimentos son equipos más grandes que lo que le hacen es un deterioro superficial provocado, de tal manera de generar una superficie, digamos, libre de cualquier tipo de contaminación anterior, de materiales sueltos, para colocar nuevas capas de hormigón. Este es el proceso de escarificado superficial. Respecto a lo que les comentaba recién de los morteros epoxídicos, acá tenemos uno de estos casos, que es un puente de adherencia, un Cicador 32 gel. Este se usa como puente de adherencia y se usa también para hacer anclajes químicos. Ahí se ven las dos latas. La lata grande no está llena completamente, es la que contiene la resina y el otro contiene el endurecedor. Se coloca el endurecedor en el tanque más grande, se mezclan y ya están listos para ser colocados. Cuando son con fillers, se vienen los mismos elementos con una bolsa de un inerte para aumentar el volumen y bajar costos. Esa es la utilidad del filler. Bien. Vamos a volver acá. Bueno, volviendo a las técnicas de ejecución, tenemos también que, además del escarificado superficial, hay un método más antiguo que se usaba para estructuras de acero, para puentes o para obras de edilicias, cuando por ejemplo, una obra se había construido por etapas y se habían dejado armaduras de arranque para la continuidad, y en el tiempo esto se ve oxidado, se podía lavar con ácido. Normalmente se utiliza un ácido clorhídrico diluido en agua, que provoca la remoción del óxido. Ahora, si uno lo deja actuar un tiempo, puede llegar a hacer desaparecer la armadura, no solamente el óxido, sino el acero. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Se lava con ácido, luego se neutraliza con agua de cal, que es alcalina, se neutraliza el ácido con agua de cal, y finalmente se enjuaga con agua potable. Entonces, el acero queda pulido como si fuese nuevo. Esa es la técnica que se usaba antes para el mantenimiento de estructuras para puentes de acero, etc. Bien. ¿Qué técnicas de ejecución, qué metodología dan? Hemos visto los trabajos preliminares y ahora vienen un poco las técnicas de ejecución. Y bueno, aquí va a depender de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, hay veces que si lo que tenemos que hacer es un tratamiento sobre algún elemento plano de hormigón armado, hacemos lo que le llamamos un recubrimiento. Por ejemplo, sería la pared de un túnel o un muro de sostenimiento de hormigón armado, donde haya tenido problemas con su recubrimiento. Si ustedes han ido a Chile por el camino de Mendoza, van a ver muchos muros de sostenimiento que por acción de las heladas, la nieve y la temperatura, la contracción y retracción por las amplitudes térmicas, han experimentado fisuraciones en la superficie del hormigón. Y bueno, para proteger la estructura de acero es necesario reponer los recubrimientos, o sea, colocar capas exteriores de hormigón que protejan las armaduras. Esto es lo que llamamos recubrimiento. Reemplazar hormigón cuando hay hormigón deteriorado por algún motivo, sea por sales, sea por algún defecto en la colocación que tengamos, eso llamado avispero, donde
el hormigón deba ser reemplazado o completado. Otra que se puede colocar, ¿no es cierto?, normalmente es por gravedad. Otra técnica es lo que le llamamos el hormigón proyectado o hormigón bonitado, que es, o lanzado, que es un hormigón especial porque tiene un agregado máximo de medio centímetro. Es un hormigón que tiene una dosificación especial, tiene normalmente mayor cantidad de cemento, tiene 450, 500 o más kilos de hormigón por metro cúbico, que se mezcla en húmedo y bueno, se proyecta, se tira contra los elementos que quieren ser, donde se quiere colocar el hormigón. Esto se puede usar tanto para túneles de hormigón, para túneles viales, túneles en obras hidráulicas, para reparar paredes de canales de conducción de agua, y también se puede usar en estructura de hormigón. Por ejemplo, todos ustedes conocen el edificio Falabella. Ese edificio originalmente no tenía ese hueco, ese patio central que comunica donde están las escaleras mecánicas, y por su época de construcción no cumplía con las normas sismoresistentes. Entonces, en cuanto a densificación de estribo, allí se hizo una reparación donde las columnas se le hizo recrecer la sección, empleando armadura. Ya vamos a ver enseguida imágenes de cómo se hace, y el hormigón, en vez de colocarlo por gravedad, se colocó hormigón proyectado. O sea, fue la primera vez que se usó hormigón proyectado en San Juan, en alguna obra, en este caso de reforzamiento, de reparación de una estructura existente. Estaba en excelente estado, pero como se hacían esas modificaciones de perforar losas para dar continuidad en vertical entre los distintos niveles, y además de esto estaba hecho en los años 50, se adecuó a los requerimientos de los nuevos reglamentos, ya que se hacían los trabajos, aunque se aumentó seguridad, se hizo aumentar las secciones de la columna de hormigón armado. También tenemos que la inyección, en el caso de la inyección de los morteros epoxi, se puede hacer por gravedad o a presión. La presión es mediante bombas, de tal manera de poder llenar fisuras y grietas con la inyección de resina epoxi. Luego hay una técnica de reparación de agrietamientos en muros de hormigón armado en mampostería que se llama eslabonamiento, que ya enseguida se les voy a mostrar una foto para que ustedes se den una idea, que sería el equivalente a una sutura, lo que hace el médico cuando no dan puntos. Entonces tenemos una grieta en un muro de mampostería y tenemos un muro de hormigón, tenemos que repararlo. Una posibilidad sería hacer una inyección de resina, y la otra sería, dar como puntos con elementos de acero que hagan la costura de esa grieta y que luego absorban los esfuerzos de tracción. También se puede hacer lo que se llama el refuerzo externo de estructuras de hormigón armado, que es lo que se llama betón plaqué, betón emplacado o encamisado, que ya llegará a una foto y ustedes lo van a poder ver en una obra que se puede visitar hoy también. Luego está el restribado externo, cuando yo necesito aumentar la resistencia al corte de secciones que ya existen, puedo colocar exteriormente estribos. Y en algún caso, por ejemplo en puentes o en algunas columnas, puedo hacer lo que se llama el encamisado, que es construir en alguna estructura metálica exterior y rellenar el espacio entre el hormigón existente y la estructura metálica mediante alguna resina epoxi o algún grouting, un mortero cementicio especial de alta resistencia que llene el espacio entre el acero y el hormigón de tal manera de producir ese incremento de resistencia del corte equivalente a colocar más estribos. Vamos a mirar una fotito, un ratito, acá, de algunos trabajos como yo no lo sé, les mostré algunos trabajos de los que vimos. A ver, ahí tenemos un
edificio que tiene un montón de deficiencias, pero ha tenido algún problema de fundaciones. Tiene deficiencia, estas estructuras son de mampostería con armadura colocada dentro de bloques de hormigón, donde la armadura está colocada en los huecos de los bloques de hormigón. Y ha habido algún problema de suelos, en algún asentamiento, porque se ve la socavación, y bueno, ese asentamiento ha generado ese problema en la mampostería que ustedes ven ahí, que es severo. Acá vemos una mampostería de ladrillo hueco, un tipo de bloque de ladrillo que se llama Princesa, afectado por la humedad o afectado por contenido de sales en el mismo material, en las arcillas que componen el mampuesto, han hecho que en el tiempo, por presencia de humedad, se deteriore. Este es un caso frecuente que ustedes, si lo miran, es muy común en todas nuestras obras de mampostería, que las inferiores sea por falla de la capa aisladora o por el contenido de sales en los mampuestos estén deteriorados. Bueno, acá estamos viendo algunas obras de reparación. En el caso de que estamos mirando en este momento, es una base pequeña de un edificio existente que se va a recrecer, en este caso con una estructura en su entorno de hormigón armado, que luego con anclajes químicos se va a conectar a la base existente de tal manera de incrementar la superficie de apoyo y mejorar. Cualquier pregunta que quieran hacer, me la hacen directamente cualquier inquietud. Aquí vemos una estructura de una columna que se ve en secciones deficientes, probablemente va a haber un reciclado, un cambio de uso del edificio. Entonces, acá tengo la posibilidad de tener mayores cargas, para lo cual voy a hacerle a la columna que existe una base nueva, y en la sección la voy a incrementar con armadura exterior y estribos exteriores que van a envolver a la columna que existe, y luego eso se va a llenar de hormigón. Normalmente en este caso se colocan también conectores, anclajes químicos, entre la estructura de hormigón existente y las nuevas armaduras para que haya transferencia de esfuerzos al hormigonar entre el hormigón nuevo y el viejo. Los anclajes químicos se hacen con resinas epoxi, y vienen aditivos especiales, viene un pomo como el de Silastic, con dos compuestos como el del Poxipol y una boquilla especial que cuando se le da presión tiene como una hélice que en la misma boquilla se hace la mezcla de las dos, de la resina y el endurecedor. Entonces la secuencia sería que se usa una broca especial que hace el agujero en la sección de hormigón. Se limpia perfectamente de polvo, no debe haber polvo. O sea, el orificio que hemos hecho tiene que quedar seco y libre de polvo, si no se moja, se limpia por soplando el material suelto. Se coloca un cierto volumen de hormigón, el pomo de la resina está calibrado, o sea, tiene una regla en su costado que va indicando el volumen que se coloca. Entonces, en función del diámetro del anclaje que yo quiero hacer y la profundidad del mismo, es la cantidad de resina que voy a hacer, de tal manera que luego al introducir la barra de anclaje químico, que el volumen de resina sea tal que llene perfectamente el espacio entre la barra y el orificio hecho en el hormigón, y que no haya desperdicio. Normal, un buen anclaje es cuando introducimos la varilla y apenas queda en el exterior un pequeño volumen de resina, quiere decir que ha sido adecuada la cantidad. Esto, como la broca o el taladro que se usa permite controlar perfectamente la profundidad de la perforación, se conoce exactamente el diámetro y el diámetro de la barra que se va a colocar, es muy fácil calcular el volumen de resina para que no haya desperdicio, porque estos volúmenes de resina, estas resinas son caras. O sea, piensen que un pomo como de Silastic está en el orden de 4.000 pesos. Y eso permite hacer
según el diámetro, si fuese en diámetro de barras del 12, unos 20 anclajes aproximadamente. O sea que no son caros, pero hay que tener cuidado. Estos anclajes químicos se pueden hacer con acero común, o sea, podemos usar, no haría falta más que usar, digamos, acero ADN 420 para hacer los anclajes químicos en este caso. A veces los anclajes químicos se pueden calcular, en función, si trabajan al corte, se puede calcular la sección de acero necesaria para resistir el esfuerzo de corte correspondiente, y sacar la cantidad de anclajes que se deberían hacer y cómo sería su distribución en altura o en superficie. Bien, pero son de uso frecuente en muchísimas obras, incluso en obras pequeñas se utilizan mucho los anclajes químicos. Acá tenemos otra obra también donde se está produciendo un reforzamiento. Se ve que se está aumentando la sección de las secciones de acero. Ustedes ven acá, yo estoy marcando acá con la punta del mouse, una zona donde hay un anclaje químico, hay una barra introducida en la sección existente y acodada que permite que luego se atan las armaduras longitudinales. Ya vamos a ver en algún detalle más, en algunos otros puntos, de cómo se hacen esos anclajes químicos. Incluso acá, las barras, digamos, aquí lo que se está logrando con esto, no hay, en la armadura que se coloca, no es para aumentar la resistencia flexional, sino para mantener en posición los nuevos estribos. Y se está aumentando la sección de acero y aumentando la resistencia del corte sin variar la resistencia flexional. Podría ser que en algún caso, si no existieran acciones sísmicas, las barras longitudinales pudieran estar ancladas en el hormigón, haciendo también anclaje químico, y que en ese caso las armaduras también colaboraran como armadura longitudinal de la columna, incrementando su capacidad de carga. Aquí tenemos otro caso, sí. Donde también se está reforzando la base, y bueno, hay armaduras que longitudinales, y bueno, se está trabajando, ustedes han visto también allí sobre la losa, hay una escalera. Aquí se ve el trabajo de los estribos, cómo se colocan superpuestos, ahí en el piso se ven las armaduras longitudinales y transversales que ya van atadas y soldadas, y se colocan para no andar abriendo y cerrando estribos, sino que las ramas de estribos están superpuestas. Aquí en otro edificio se ve lo mismo, ahí se han hecho, como ustedes ven, algunos anclajes químicos a la losa de hormigón para posicionar las armaduras. Las armaduras longitudinales se pueden colocar así ancladas químicamente a insertos para tenerlas en posición, y también se puede usar con estructuras metálicas, como ya vamos a ver enseguida, y soldadura. Aquí vemos anclaje químico, hay una columna que se le ha adosado a otra columna, y vemos barras que han sido ancladas químicamente, que están, digamos, que salen de la existente, y luego se doblan y se dejan metidos dentro de la nueva columna. Ahí hay un caso de una con gancho y otras que están para ser dobladas. Este anclaje no estaría del todo correcto, porque debería quedar metido dentro de la columna y no salir fuera del estribo y quedar anclado en el recubrimiento. El anclaje de la manera correcta sería que quedara metido dentro de la columna. Aquí vemos otra columna que se está haciendo también un trabajo de incremento de resistencia de corte. Acá vemos que en el caso de otra columna hay anclaje químico a la losa de hormigón existente para mantener en posición las barras verticales. Profesor, acá tenemos, una pregunta. Sí, diga. El anclaje químico a las losas, ¿qué profundidad tiene? Mira, normalmente el anclaje químico va a depender del esfuerzo de arrancamiento de la barra. ¿Se ve? Sí. Para que el anclaje funcione,
digamos, se tiene que ensayar. Normalmente, si es en el caso de Zika, que tiene este sistema de anclaje, ellos tienen unas tablas, ustedes lo pueden consultar en internet, donde te dicen en función del diámetro, del tipo de hormigón, del acero y la resina que usás, según la profundidad, sería el esfuerzo de tracción que aguantaría el anclaje. La idea es que el anclaje sea tal que anclada a la barra, vos efectuás un esfuerzo de tracción, la barra experimente fluencia y no cede el anclaje. O sea, que el anclaje siempre sea adecuado para resistir un esfuerzo superior al que lleva la fluencia a la barra de acero. Eso sería un buen anclaje. Sería anclar para la capacidad mecánica de la barra. Ese sería el adecuado. Normalmente, de lo que yo tengo presente, hablan de que con 12 centímetros serían adecuados los anclajes. Por supuesto que depende del esfuerzo, esto es para tracción. Hay muchas veces que se hacen anclajes que son anclajes para esfuerzo de corte, esfuerzo rasante. Y ahí directamente la barra, al no estar arrancada, sino trabajar en anclar el hormigón y con sección a corte, resiste por su propia sección. Por ejemplo, acá, aquí ustedes ven que en esta que hay algunos anclajes, bueno, son siempre para mantener en posición las armaduras del elemento que se hace recrecer, pero hay algunos anclajes por allí que son exclusivamente para esfuerzo de corte. Y alguna fotito ya cuando la vea te voy a hacer recordar. Pero acá ustedes ven hay algunos puntos, se ven acá esos puntos rojos que ven, normalmente la resina del anclaje químico. Aquí se han metido barra y luego se han acodado para mantener en posición las nuevas armaduras. Ahí se ve una columna circular y aquí hay una viga y columna donde se hace una armadura exterior que está anclada químicamente a las vigas y columnas existentes. Acá hay un caso del que les mencionaba recién, es una combinación de la viga, como ustedes ven, tiene como una U de chapa. Entonces eso me permite, colocar armadura extra de corte, que serían los laterales, y armadura extra de flexión, que sería la que iría en la cara inferior de la viga. Y a su vez ustedes ven que se ha incrementado un poco la sección de la columna con ese acero extra colocado en la cara exterior. Y aquí tenemos otro caso que en vez de hacer anclaje químico lo que hacen es soldadura. Esto funciona en zonas no sísmicas. En zonas sísmicas no hay, por lo menos en la Argentina no tenemos ensayos que validen que se puedan anclar barras por soldadura para cargas repetitivas frente a la acción sísmica. Pero aquí en este caso lo que ustedes ven es que en los bordes de esa columna que existía, que se quiere aumentar su capacidad resistente, se ha soldado arriba planchuelas de acero, que ustedes ven ahí los pernos que la anclan a la estructura de hormigón, y seguramente debe haber una resina epoxi que está pegando la placa al hormigón de la losa de las vigas superiores, y además de eso se han puesto anclajes, unos pernos de anclaje químico seguramente. Y a esas chapas se está soldando la armadura de la columna. Si ustedes miran acá abajo, en el costado, se ven también algunos anclajes químicos para mantener en posición las armaduras suplementarias que se están colocando. Aquí tenemos también otro trabajo de recrecimiento de secciones, esto es muy común. Ustedes recuerden que los edificios colapsan por problemas en sus elementos verticales. Nunca, el colapso de una viga es un colapso parcial. En cambio, el colapso de un elemento vertical, de una columna, de un tabique de hormigón, puede significar el colapso del edificio. Entonces, por eso que los reforzamientos se hacen principalmente sobre columnas. Acá
Acá vemos otra columna con la sección recrecida, con un extra de acero, de estribos y de columnas longitudinales, de armadura longitudinal. Aquí hay otro, esto a los fines de que ustedes miren cómo se hacen estos trabajos, distintas soluciones, son con distinta finalidad, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven en esta columna, donde las armaduras longitudinales se han anclado en la losa superior, pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean los anclajes químicos, esas U metidas en el hormigón, que son los que permiten mantener en posición las armaduras. Bueno, sí, diga. En todos los casos de refuerzo de columnas, bueno, de todo elemento estructural, es mejor quitar el recubrimiento y dejarlo lo más rugoso posible al elemento existente. Sí. Mira, se quita por lo siguiente. Usualmente porque puede estar deteriorado. Y segundo, porque la parte importante de la columna de la viga es siempre la que está contenida dentro del estribo. El hormigón que conforma el recubrimiento es un hormigón que funciona desde el punto de vista de la protección de la armadura. Entonces aquí, a lo mejor el recubrimiento puede haber estado suelto, puede haber estado pintado, puede haber estado rebuscado. Entonces, para tener una buena adherencia tenemos que ir al núcleo de hormigón. Entonces aquí, una posibilidad sería, por ejemplo, a ese hormigón se podría hacer una lechada de cemento que actúe como puente de adherencia, o se podría pintar con un puente de adherencia cementicio o con un puente de adherencia epoxídico, de tal manera de adherir, de pegar perfectamente, ¿cómo se llama? El hormigón nuevo y el viejo. Pero sí, se va al núcleo de la columna, se quita todos los recubrimientos. Y obviamente, lo ves en esta foto, se hace un apuntalamiento. Donde se está trabajando siempre está todo apuntalado. Ahí se ven los puntales metálicos, las vigas, en ambas direcciones. Bueno, hace un rato les hablé del grapado. Este es un grapado, ahí lo ven, para una mampostería de blocos. La mampostería de blocos es un tipo de mampostería que ya no se usa mucho en nuestro medio. Antes se usaba porque todas las municipalidades tenían bloqueras y con cemento y arena. La arena aquí es muy fácil de obtener del río, y cemento. Las bloqueras fabricaban bloques que, bueno, luego regalaban a la gente o vendían barato, pero en el tiempo la construcción de mampostería de bloques de hormigón no han tenido buen comportamiento. Hay una fisura que se da con mucha frecuencia, así en escalerita. Digamos, es necesario, en una mampostería que hay que colocarla siempre armada, cada 40 centímetros, que son 2 lados, y cuando no se hace ese armado de la mampostería, es muy frecuente que experimenten un agrietamiento así en escalerita, que sea lo que está marcado ahí. Ese trabajo que se ve ahí no es, eso tiene más pinta de un problema sísmico que de algún asentamiento de terreno. Pero el resultado es el mismo, y ahí se ve lo que yo les mencionaba de lo que sería el grapado, que es como cuando uno tiene una herida y va al médico y el médico le cose la herida. ¿Qué es lo que hace? La herida se produce por un corte y los bordes se separan por un efecto de tracción. Entonces lo que hace es se dan suturas, se dan puntos que vinculan los bordes y evitan que eso se abra hasta que el tejido sane. Aquí en este caso lo que se hace es están colocando unas placas de acero que están vinculadas de lado a lado por tornillos, pernos, están soldadas, y que luego ahí esa grieta hay que inyectarla con cemento. La idea es que en una futura acción esos elementos de acero van a trabajar en tracción y van a impedir que esa grieta se abra. Una de las cosas que yo no sé si la he dicho, pero no sé si la dejé de manifiesto con el énfasis que debía, es que es muy importante, cuando se hace el estudio de las causas que dan lugar a alguna patología, saber si esas causas
en el tiempo se han detenido o si continúan. Esto es muy importante cuando se trata de asentamientos del terreno natural. A veces ustedes ya han visto la teoría de la consolidación. Los suelos finos usualmente son suelos que en el tiempo tienden a experimentar cambios, pérdidas de agua y cambios volumétricos que dan lugar a deformaciones de asentamiento. Y esto, la estructura lo refleja con agrietamiento. Entonces, una de las maneras de estudiar si las grietas que tenemos en una construcción son activas o pasivas, lo cual quiere decir que el proceso continúa o el proceso se ha detenido, es usando testigos de yeso. ¿Por qué yeso? Porque el yeso es un material muy frágil. Imaginen que en esta foto, esta imagen que estamos viendo ahí, alguna de esas chapas de acero, fuese una placa de yeso, un elemento de yeso, que es muy frágil, entonces cualquier movimiento que tuviese la grieta, el yeso se partiría. Entonces se llaman testigos de yeso, pues lo que hacen es delatar el comportamiento de la grieta para ver si ese proceso continúa o se ha detenido. Es muy importante que el proceso se haya detenido, y si no se ha detenido, que encontremos la causa y suprimamos la causa, porque si no vamos a tener el inconveniente de que se va a volver a producir. Aquí, en el caso de este trabajo que está haciendo este hombre acá, a veces resulta más fácil apuntalar la estructura y demoler el muro y construirlo nuevamente que hacer ese trabajo de grapado. Usualmente el trabajo de grapado para recuperar muros de mampostería se hace actualmente solamente en obras de mucho valor histórico, de valor patrimonial, donde es complicado modificar, demoler o romper, entonces se hacen reparaciones así más sofisticadas. Pero si no, es más barato demoler el muro y construirlo nuevamente. Profesor. Sí, diga. ¿Esa reparación sería parecida a la que hacen con los yesos tipo S? ¿Cuál sería esa? Hacen como una forma, entre la grieta, hacen como una forma de Z y colocan un yeso en el hueco que hicieron y lo rellenan. Sí, sería, digamos, eso se puede reemplazar, esto que está haciendo él ahí, se podría reemplazar por una U, que del otro lado, de un hierro dulce, del otro lado se cierra y queda como una especie de estribo. Sí, es como dar un punto de acero, digamos, en la pared. Por supuesto que esto que hay que llenar también con algún mortero de cemento, le echar el cemento de grieta, para que esto sea eficiente. ¿Se quedó contestado más o menos? Sí. Bien. Perfecto. Ahí llegamos con esta foto. Y luego tenemos acá, que esto ya lo vamos a ver en la clase siguiente, llegamos hasta este punto. Vamos a ver algunos casos habituales de lo que se presentan. Son agrietamientos de mampostería por asentamiento del terreno, reparaciones debidas a incendios, este es otro caso frecuente, reparación de losas por corrosión de armaduras, reparación de mampostería debido a la acción sísmica, reparación de porte individual armado por acción del sismo, grietas en losas de hormigón, en mampostería y hormigones por el ataque de sales, y agrietamiento por retracción en placas premoldeadas de hormigón armado. Estos son los temas que vamos a ver como algunos ejemplos. Vamos a analizar en el caso de incendio el edificio del rectorado de la universidad. Tuvo un incendio unos años atrás y ahí habían muchos casos, se hizo todo un trabajo de reparación del edificio. Vamos a ver ese caso y algunos más. Y también vamos a ver algún ejemplo de cálculo de elementos de reparación sean de chapa para mejorar la resistencia de las secciones del hormigón armado. Entonces hoy llegaríamos hasta acá
Y mañana no vamos a tener clase, vamos a volver a clase el lunes próximo, lunes y martes de la semana que viene. Así que les voy a pasar por el grupo de WhatsApp que tengo con los encargados de cada grupo, un material para que ustedes puedan leer sobre esto y sobre el ejemplo de cálculo que vamos a hacer en la semana siguiente. Así que hasta aquí llegaríamos hoy. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe, muy claro todo. Gracias, profe. Hasta luego. Muchísimo. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.